He acompañado a Lucía desde el orfanato hasta la universidad, desde el puesto en el mercado nocturno hasta la antesala de la salida a bolsa de nuestra empresa. Ella sigue subiendo más y más alto en la vida, mientras que yo parezco haberme quedado atrás hace tiempo. Dijo que estaba de viaje de negocios, pero esperé hasta altas horas de la noche, solo para recibir el estado de WhatsApp que publicó su asistente. Más tarde, él vino a entregarme su regalo de cumpleaños, a disculpar su ajetreo y a ponerse a su lado. Y yo me quedé como un extraño, siendo expulsado poco a poco de su mundo, hasta que, en la sala de juntas de la empresa, todas las pruebas falsas apuntaban a que yo había estado cobrando comisiones ilegales. Todo el mundo guardó silencio, esperando a que ella misma me echara. Capítulo 1. Ya había calentado la sopa de pollo 3 veces. El aroma flotaba por la tranquila sala, pero a mí me daba náuseas. Miré el reloj de pared. Casi las 12. Lucía no había vuelto. Fui a la nevera y la abrí. Dentro había un bizcocho de cumpleaños a medio hacer. Pensé que cuando ella volviera, podríamos terminar juntos de ponerle la nata. Mañana es mi cumpleaños. Metí la mano en el bolsillo y toqué la cajita fría del anillo. Llevaba 3 meses escondiendo ese anillo. El móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lucía. Estoy de viaje de negocios, muy liada. No me llames esta noche. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. Le respondí un vale. Me levanté y fui a la sala. No encendí la luz grande, solo me senté en el sofá a divagar. La verdad es que no era la primera vez que pasaba algo así. La empresa acababa de recibir una nueva ronda de financiación y ella estaba cada vez más ocupada. Era la directora ejecutiva, en lo más alto, y yo era el director de operaciones que le cuidaba la retaguardia. Todo el mundo decía que yo había tenido una suerte increíble por poder acompañarla desde cero. Yo también pensaba que, si podía darle un hogar, no me importaba pasar por algún que otro disgusto. Los dos habíamos salido del orfanato, y en este mundo solo nos teníamos el uno al otro. Dejé el móvil y me dispuse a ducharme. La pantalla se iluminó de nuevo. Era un aviso de un estado de WhatsApp. Lo había publicado Santiago. Era el asistente ejecutivo que ella había contratado hacía 6 meses. La foto mostraba a un grupo de personas en una fiesta en un club privado. Las luces deslumbraban y la mesa estaba llena de botellas de licor carísimo. Santiago acompañaba la imagen con un texto: si aciertas con la persona adecuada, verás un mundo más grande. Iba a deslizar el dedo para seguir viendo, pero en la parte derecha de la foto reconocí un perfil familiar. Era Lucía. Llevaba una falda, sostenía una copa de vino y estaba hablando con alguien a su lado. Tenía una expresión relajada, algo que no le veía desde hacía mucho tiempo. El club donde estaba Santiago estaba en nuestra propia ciudad, a solo 5 kilómetros de casa. Ella me había dicho que estaba fuera, de viaje de negocios. Sonreí con amargura. Acerqué la foto y la amplié lentamente. Junto a la mano de Lucía había una chaqueta de traje gris. Era la chaqueta de Santiago. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. En la sala no había aire acondicionado, pero sentía frío en las manos y los pies. Entré en el dormitorio y saqué la cajita del anillo que había escondido durante tanto tiempo. La metí en el fondo del cajón. Pensé que esa noche quizá no era el momento adecuado para pedirle matrimonio, ni siquiera para esperarla. Me tumbé en la cama, cerré los ojos y solo podía pensar en aquella esquina de la foto. Lucía solía decir que odiaba los lugares con mucho humo y alcohol. Cuando montábamos el puesto en el mercado, aunque los de seguridad nos persiguieran, ella me agarraba de la mano y decía: Javier, cuando tengamos una casa grande, ya no tendremos que andar huyendo. Ahora teníamos la casa, pero la parte de la vida que me pertenecía parecía estar quedándose fuera. Me quedé despierto hasta que amaneció. A las 6 de la mañana, sonó la cerradura. Lucía entró. Llevaba un ligero olor a tabaco y alcohol, y un profundo cansancio en el rostro. Al verme sentado en la sala, se sobresaltó. ¿Por qué te has levantado tan temprano?, preguntó de pasada mientras se quitaba los zapatos. No podía dormir. Me puse de pie y observé las ojeras que sombreaban sus ojos. Quería preguntarle dónde había estado la noche anterior. Quería preguntarle por qué me había mentido. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue: ¿te duele el estómago? Voy a hacerte unos fideos. Lucía hizo un gesto con la mano y dejó el bolso en el sofá. No, luego tengo que ir a la empresa. Hay un contrato importante que firmar. Miró la caja de la tarta que seguía sobre la mesa. ¿Eso para quién era? Guardé silencio un segundo y respondí en voz baja: para nadie, me equivoqué al comprarlo. Lucía hizo un sonido de asentimiento y no profundizó más. Se dio la vuelta y entró en el baño. Se oyó correr el agua. Oí como su móvil no paraba de vibrar dentro del bolso. Me acerqué para sacarlo, por si era algo urgente. La pantalla estaba encendida. Era un mensaje de voz de Santiago. Lucía,
La chaqueta que olvidé ayer en tu coche, acuérdate de traerla a la oficina. Justo después llegó otro. El jefe Javier no se enfadará, ¿verdad? Apreté el móvil entre los dedos, y los nudillos se me quedaron blancos por la fuerza. El agua del baño se detuvo. Lucía abrió la puerta y salió secándose el pelo con una toalla. Al verme con su teléfono, frunció el ceño. ¿Qué haces?, preguntó con la voz fría. Le tendí el móvil. Santiago te pide que le lleves la chaqueta. Lucía cogió el teléfono, lo miró y su expresión no cambió en absoluto. Vale. Pasó a mi lado y empezó a preparar los documentos que necesitaría más tarde. Lucía. La llamé por su nombre. Ella se detuvo y me miró con extrañeza. ¿Dónde estabas anoche, realmente?, pregunté. Lucía mostró un leve destello de impaciencia en sus ojos. Te dije que estaba de viaje, cerrando un trato. Santiago publicó un estado de WhatsApp. Estaba en un club privado de la ciudad. La miré fijamente a los ojos. Lucía guardó silencio un momento. Metió los papeles ordenadamente en su maletín antes de levantar la cabeza. Javier, era por un cliente difícil. Solo quería quedar allí para negociar. No quería que te preocuparas, por eso te dije que estaba fuera. Sus palabras eran perfectas, sin dejar ningún resquicio. Pero la grieta en mi corazón se hacía más y más grande. Entonces, ¿por qué estaba su chaqueta en tu coche? Lucía se puso el abrigo y su tono se volvió muy frío. Se emborrachó. Lo llevé a casa. Es muy sencillo. La empresa está en un momento crítico, no tengo tiempo para perderlo en estas pequeñeces. Caminó hacia la puerta y se puso los tacones. Justo antes de salir, pareció recordar algo. Feliz cumpleaños. Cómprate lo que quieras. La tarjeta está en el cajón. La puerta se cerró. En la casa vacía, me quedé solo. Aquello, cada vez menos, se parecía a un hogar. Capítulo 2. Pasó mucho tiempo hasta que dejé de oír el eco de sus tacones por el pasillo, cada vez más lejos. Bajé la vista hacia la sopa de pollo de la mesa. La grasa se había solidificado formando una capa blanquecina. Vertí la sopa por el fregadero. El agua caliente arrastró lentamente aquella capa de grasa hasta hacerla desaparecer por completo. También saqué de la nevera la tarta que no había terminado. La nata aún estaba sin alisar, dejando al descubierto el bizcocho seco por dentro. La tiré a la basura. En un principio pensé en guardarla para celebrar mi cumpleaños con ella, pero ahora veía que no valía la pena. Me senté en el sofá y miré las manecillas del reloj. A las 10 sonó el timbre. Pensé que Lucía se había olvidado las llaves, o que quizá había vuelto del trabajo. Fui casi corriendo a abrir la puerta. El que estaba fuera era Santiago. Iba impecablemente vestido y sostenía una bolsa de compras con el logotipo de una marca de lujo. Al verme, sonrió con cortesía, pero en el fondo de sus ojos había un deje de arrogancia imposible de disimular. Javier, feliz cumpleaños, dijo mientras me alargaba la bolsa. No la cogí. La directora Lucía está en una reunión y no puede venir. Me ha encargado que te trajera el regalo. Santiago alargó un poco más la bolsa con un tono muy sincero. Dijo que no te importaría. Me quedé callado un instante, luego extendí la mano y cogí la bolsa, que pesaba bastante. Gracias. Dije eso e hice el ademán de cerrar la puerta, pero Santiago alargó la mano y la sujetó por el marco. Javier, tuve que ir a varias tiendas para encontrar esto. La directora Lucía insistió en que fuera algo caro, que estuviera a la altura de tu posición actual. Sonrió ampliamente, pero sus palabras eran como agujas. La verdad, yo creo que te gustará cualquier cosa que venga de parte de ella, ¿no? Lo miré sin decir nada. Santiago retiró la mano y se arregló el cuello de la chaqueta. Bueno, me vuelvo a la oficina. La directora Lucía me espera para imprimir el acta. Se fue. Llevé la bolsa a la sala y la dejé en la mesita. Deshice el papel de regalo. Dentro había un sujetador dorado para la corbata, con un diamante muy brillante incrustado. Muy caro, muy llamativo, pero no era mi estilo. A mí nunca me había gustado ese tipo de cosas tan ostentosas, y Lucía lo sabía bien. Me quedé mirando el sujetador. Recordé mi 24º cumpleaños, 4 años atrás. Acabábamos de mudarnos a un sótano y ni siquiera teníamos calefacción. Lucía me regaló unos guantes de lana grises tejidos a mano. Los había hecho ella misma viendo vídeos, y en algunos sitios los puntos estaban torcidos. En aquel entonces me cogió de la mano, sopló para calentarla y me dijo, Javier, cuando tenga dinero, te compraré las mejores cosas del mundo. En aquel momento la abracé y sentí que aquellos guantes que dejaban pasar el aire valían más que cualquier otra cosa. También recuerdo un año en que me regaló una libreta. En sus páginas había anotado, apretadamente, todos nuestros deseos. El primero era, tener una casa con ventanas. El segundo era, tener costillas para comer sin que se acabaran nunca. El tercero era, estar siempre juntos, tener un hogar. En aquella época los regalos eran baratos,
pero cada uno de ellos lo recordaría toda la vida. Los regalos de ahora eran caros. Tan caros que Lucía necesitaba movilizar a su asistente ejecutivo para que los eligiera con esmero, y ella ni siquiera necesitaba verlos con sus propios ojos, solo firmar el cheque. Sonreí con amargura. Alargué la mano y pasé la yema de los dedos por el diamante del sujetador. Estaba frío. Cerré la caja y la aparté a un lado. Fue entonces cuando noté que en el fondo de la caja había un pequeño papel. Era el ticket de compra. Lo saqué y lo miré. La fecha de compra era esa misma mañana, a las 9:30. Apenas una hora después de que Lucía saliera de casa, y en la casilla del comprador, con una letra grande y desgarbada, ponía un nombre, Santiago. Lucía ni siquiera me había dedicado el tiempo de elegir el regalo, simplemente le dio una orden a Santiago. O quizá ni siquiera eso, quizá fue Santiago quien asumió la tarea por su cuenta, y ella lo aceptó por defecto. Miré ese nombre y sentí los ojos arder. Dejé mi carrera para acompañarla a emprender. Hacía los trabajos más duros y tediosos en la empresa, cuidando de su retaguardia, y al final, el día de mi cumpleaños, recibía un regalo que su asistente había comprado para salir del paso. Volví a meter el ticket en la caja y la empujé al rincón más alejado del cajón. Allí, junto a la cajita del anillo que había escondido la noche anterior, uno representaba el futuro que quería darle, el otro representaba el desdén con que ella me trataba ahora. Irónicamente, volví a sentarme en el sofá. El móvil vibró. Era un mensaje en el grupo interno de la empresa. Alguien había capturado la foto que Santiago había publicado en su estado de WhatsApp y la había reenviado al grupo. Los comentarios se sucedían rápidamente. ¿Visteis a la directora Lucía al lado de Santiago? Hacen buena pareja. Dicen que Santiago se graduó en una universidad de prestigio, que trabaja muy bien y que es guapo. No me extraña que la directora Lucía lo lleve a todos lados. No como otros, que ocupan un puesto directivo pero en realidad solo se encargan de la intendencia. Silencio, que ese estuvo con la directora Lucía desde los tiempos difíciles. ¿Y qué importa eso? Si no está a su altura, tarde o temprano lo echarán. Apagué la pantalla y no seguí leyendo. Ese tipo de comentarios ya los había oído muchas veces. Me levanté y fui al dormitorio a cambiarme con una ropa más presentable. Tenía que ir a la empresa. Había un contrato de intendencia importante que necesitaba mi firma. No pensaba ir a enfrentarme a Lucía. Solo pensaba que, por ese mal llamado hogar, tenía que seguir aguantando un poco más. Pero no imaginé que, al entrar en el edificio de la empresa, me encontraría justo con Santiago delante de recepción, charlando con varias chicas. Llevaba unos papeles en la mano y, al verme, alzó la voz a propósito. «Ay, jefe Javier, ¿qué haces por aquí?» Se acercó a mí y dijo con un tono que resonó en toda la oficina, la directora Lucía decía que hoy te quedaras en casa descansando tranquilamente, que no hiciera falta que vinieras a estorbar. Las palabras de Santiago aún resonaban en el aire. Las chicas de recepción clavaron sus miradas en mí. Había curiosidad, desprecio y una excitación morbosa por ver el espectáculo. Apreté el maletín con más fuerza. El sudor de la palma de mi mano humedecía la correa. No miré a Santiago. Manteniendo la vista al frente, respondí con un tono plano, vengo a firmar un contrato. Santiago soltó una risa corta. Dio un paso hacia mí, justo para bloquearte el paso. Javier, estos contratos menores de intendencia, déjalos para los subalternos. La directora Lucía dice que no vale la pena que te molestes en venir por estas tonterías. Después de todo, eres un miembro fundador de la empresa. Pasar el día dando vueltas entre escobas y trapos no queda bien para nuestra imagen. A mi alrededor se oyeron risas bajas. Eran ligeras, pero caían como gotas sobre un tambor, golpeándome en los oídos. Lo rodeé y me dirigí directamente al ascensor. Que tengas buen día, jefe Javier, gritó detrás de mí. Entré en el ascensor y vi cómo la puerta se cerraba lentamente, aislando aquellas risas maliciosas. En el espejo del ascensor vi mi rostro reflejado. Estaba pálido, incluso demacrado. Me ajusté el cuello de la camisa. Recordé cuando alquilamos aquella oficina destartalada. Las paredes descascarilladas, las ventanas que no cerraban bien. No había recepción, no había empleados. Lucía se encargaba de las ventas y yo arreglaba los ordenadores, movía las mesas y servía agua a cada cliente que llegaba. En aquel entonces nadie decía que fuera poco elegante. Solo decían que Lucía había encontrado un buen apoyo. El ascensor llegó a mi piso. Nada más salir, oí voces que venían de la sala de descanso al final del pasillo. ¿Os habéis enterado? Anoche la directora Lucía y Santiago fueron a un club privado. Sí, hace rato. Santiago lo puso en su estado de WhatsApp. El ambiente, vaya. Yo creo que Santiago sí es alguien que puede estar al lado de la directora Lucía.
Y mirad al jefe Javier, siempre vestido como un jubilado, sin decir esta boca es mía. ¿Qué va a saber él de negocios? Si está ahí solo por el vínculo que tiene con ella desde el orfanato. Se llama aprovecharse del pasado. La directora Lucía ahora se relaciona con otro nivel de gente, lo van a llevar a él a una cena, ¿va a entender de qué hablan? En resumen, es un niñero que no se quiere ir. Me detuve, me quedé quieto en la sombra, al lado de la puerta de la sala de descanso. La garganta se me secó como si tuviera un algodón dentro. Me froté los nudillos. Es un gesto nervioso que hago cuando estoy ansioso. Bajé la vista hacia mis zapatos. En la punta había un pequeño roce, de cuando golpeé el marco de la puerta al salir de casa esa mañana. De repente, pensé que tenían razón. Yo ya no encajaba en aquella empresa lujosa y reluciente. Esperé a que los del interior se alejaran y luego caminé hacia mi oficina. Decían que era la oficina del director, pero en realidad estaba llena de archivos y trastos viejos de la empresa. Me senté y revisé los contratos de intendencia con cuidado, cláusula por cláusula, número por número. Los leí con atención. Era lo único que podía hacer por Lucía, asegurarme de que su retaguardia no tuviera problemas. Firmé los documentos, me levanté y busqué en un cajón una caja de medicamentos. Eran las pastillas para el estómago de Lucía. Tenía problemas digestivos, y cuando se liaba con el trabajo se olvidaba hasta de comer. Cogí los contratos y las pastillas y me dirigí a la oficina de la directora, en el último piso. Antes de entrar, ya oía el murmullo de Lucía y Santiago discutiendo. Hablaban sobre la asignación de una nueva ronda de inversión. Los términos técnicos salían de la boca de Lucía con soltura y seguridad. Me quedé en la puerta y, de repente, me di cuenta de que ya no entendía de lo que hablaban. Llamé a la puerta. El murmullo cesó. Adelante, dijo Lucía con su tono habitual, seco y eficiente. Entré. Santiago estaba de pie junto a su mesa, con una tableta electrónica en la mano. Lucía levantó la cabeza y me vio. Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué haces aquí? No te dije que te quedaras en casa a descansar. Dejé los contratos en su mesa. Ya están firmados. Revísalos cuando puedas. Coloqué las pastillas y una nota al lado de los documentos. En la nota había escrito, acuérdate de comer. Las pastillas están a tu lado. Lucía apenas echó un vistazo, apartó todo a un lado. Vale, déjalo ahí. Volvió a girarse hacia Santiago. El porcentaje del que hablábamos, calcúlalo de nuevo. Me quedé donde estaba, mirando el perfil concentrado de su rostro. Ni siquiera había leído la nota. Lucía, la llamé. Levantó la cabeza con cierto fastidio. ¿Algo más? Javier, ahora mismo estoy muy ocupada. Santiago intervino con una sonrisa. Javier, la directora Lucía tiene 3 reuniones esta tarde, todas ellas decisivas para el futuro de la empresa. No la distraigas, por favor. Miré a Lucía. Ella no contradijo a Santiago. Simplemente bajó la cabeza y volvió a mirar la tableta. Vale, dije en voz baja. Me di la vuelta y salí. Al salir de la oficina, la oí decir, Santiago, revisa de nuevo la agenda de la tarde. Mis pies se detuvieron un instante. Ni siquiera me había dicho adiós. Avancé por el pasillo hacia el ascensor. Al pasar por la mesa de Santiago, él salió justo detrás de mí y me alcanzó rápidamente. Al cruzarse a mi lado, bajó la voz. Javier, ¿ves esa mesa? Señaló la lujosa mesa del despacho de Lucía. Esa es para los triunfadores. Tú, que solo sabes hacer sopa de pollo y dar pastillas, ya no estás a su altura. Deberías saberlo mejor que nadie. Hace tiempo que no la mereces. Me detuve y giré la cabeza hacia él. Los ojos de Santiago despedían un brillo desafiante, una arrogancia segura de sí misma. No dije nada. Me di cuenta de que ni siquiera tenía fuerzas para contradecirle, porque en ese instante, incluso yo mismo pensé que decía la verdad. Entré en el ascensor. Mientras bajaba, la sensación de vacío en el estómago me oprimía el pecho, ahogándome. Salí del edificio de la empresa. El sol me golpeó en los ojos y me hizo daño. El móvil sonó de nuevo. Era un mensaje de la Madre Esperanza. Javier, no olvides la cita de mañana. Los niños os esperan. Leí el mensaje y sentí los ojos arder de repente. No sabía si al día siguiente podría seguir llevándola conmigo. Capítulo 4. Llené el maletero del coche hasta arriba. Había material escolar nuevo para los niños, varias cajas de pastel de cumpleaños y un aparato de masajes para la Madre Esperanza. Había dedicado mucho tiempo a elegir esas cosas. La visita anual al orfanato era un compromiso inamovible para nosotros. Incluso en aquel segundo año de universidad, cuando solo nos quedaban 50 euros en el bolsillo y teníamos que compartir un paquete de fideos para cenar, Lucía me cogió de la mano y me dijo, Javier, cuando salgamos adelante, tenemos que volver cada año y traer los mejores regalos para los niños.
Entonces nos sentábamos en el borde desportillado del patio, mirando las estrellas, y pensábamos que el futuro sería mejor. Ahora lo era. Miré el reloj, ya casi era hora de salir. Le escribí un mensaje a Lucía: el coche está abajo, salimos cuando quieras. Lucía no respondió. Me quedé junto al coche esperando. El sol de la tarde calentaba con fuerza. Me acariciaba la cajita del anillo en el bolsillo, una y otra vez. Mi plan era pedirle formalmente que se casara conmigo delante de la Madre Esperanza. La Madre Esperanza era la persona más importante del mundo para nosotros. Quería que viera que los 2 niños que había criado iban a formar por fin una familia de verdad. 20 minutos después, Lucía salió del edificio de la empresa. Caminaba rápido, y detrás de ella iba Santiago con su maletín. Abrí la puerta del coche y estaba a punto de llamarla cuando Santiago se interpuso. Javier, lo siento mucho, dijo Santiago con su sonrisa profesional. La directora Lucía tiene un cambio de última hora en la agenda. Esta tarde ha surgido una reunión importantísima con un cliente extranjero. Es clave para la estrategia del próximo semestre. Miré a Lucía. Estaba mirando su móvil, los dedos volando sobre la pantalla. Lucía, hoy es la visita al orfanato, le recordé en voz baja. Lucía levantó por fin la cabeza y me miró. En sus ojos había un cansancio que le parecía completamente justificado. Javier, lo sé, pero este cliente ha cambiado la reunión a última hora. Solo puede esta tarde. Ve tú solo al orfanato. Ya has traído los regalos. Dale recuerdos de mi parte a la Madre Esperanza. Me quedé donde estaba, con la mano aún en la puerta del coche. Los niños llevan días esperándote. Me llamaron anteayer para preguntar cuándo llegaba su hermana Lucía. Lucía frunció el ceño. No pasa nada porque no vaya una vez. Es trabajo, no es que me vaya de fiesta. La próxima vez lo compensaré, ya lo verás. Santiago intervino de nuevo. Claro, Javier, la directora Lucía se esfuerza tanto por la empresa. Debería ser más comprensivo y no distraerla con estas pequeñeces. No hice caso a Santiago, solo miraba a Lucía. ¿Tú también crees que son pequeñeces?, le pregunté. La paciencia de Lucía pareció llegar al límite. Javier, no hagas un drama. El coche me está esperando. Ni siquiera esperó a que respondiera. Se dio la vuelta y caminó hacia la otra furgoneta aparcada. Santiago la siguió. Antes de subir, se giró y me lanzó una mirada. Era la mirada de un ganador, llena de desprecio. La furgoneta se alejó, dejando tras de sí una nube de humo apestoso. Me quedé solo en el aparcamiento vacío. El sudor de mi mano había empapado la cajita del anillo. Me subí al coche y puse el motor en marcha. Desde el centro de la ciudad hasta el orfanato, en las afueras, se tardaban 2 horas. Durante todo el trayecto, no pude dejar de pensar en el pasado. Antes, cuando no teníamos dinero para regalos, ella plegaba cientos de grullas de papel para llevarlas. Decía que la intención era más importante que el valor material, pero ahora había comprado los regalos más caros y, sin embargo, había tirado la intención a la basura. Llegué a la puerta del orfanato. Un grupo de niños me esperaba ya allí. Al ver mi coche, corrieron hacia mí con alegría. Llegó el hermano Javier. Hermano, ¿dónde está la hermana Lucía? Los más pequeños se asomaron al asiento trasero del coche, sus ojos llenos de expectación. Forcé una sonrisa y bajé los pasteles y el material escolar. La hermana Lucía tenía una urgencia en el trabajo y no ha podido venir, pero os ha mandado un montón de cosas ricas. La decepción se reflejó claramente en sus caras. Hace mucho que no viene, dijo una niña pequeña tirando de mi chaqueta. Hermano, es que ya no le caemos bien. Me agaché y le acaricié el pelo. Claro que no, es que está muy ocupada. Está ganando dinero para que podáis estudiar, dije, mintiendo con palabras que ni yo mismo creía. La Madre Esperanza salió de la casa. Había envejecido mucho, el pelo casi completamente blanco y la espalda algo encorvada. Al verme llegar solo, se quedó un instante desconcertada, pero pronto recuperó su expresión cariñosa. Javier, has llegado. Pasa, pasa. En la mesa, durante la comida, los niños no pudieron evitar rodearme. Hermano, vosotros y la hermana Lucía cuando os casáis. Queremos ser pajes. Ya hemos elegido los vestidos. La hermana Lucía dijo que nos compraría unos trajecitos elegantes, ¿es verdad? Tenía los palillos en la mano, la garganta oprimida como si algo me la bloqueara. Bajé la cabeza y di un bocado de arroz. Pronto, cuando ella termine con este ajetreo. La Madre Esperanza no había dicho nada en toda la comida. Solo me miraba en silencio. Cuando terminamos de comer, los niños se fueron a la siesta. El pasillo se quedó en silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. La Madre Esperanza y yo nos sentamos en los bancos de piedra del patio. El sol de la tarde alargaba nuestras sombras. Saqué un cigarrillo del bolsillo,
lo miré y volví a guardarlo. La madre Esperanza suspiró. Con su mano llena de callos, me dio unos golpecitos en la mía. Javier, no finjas más, me dijo, con una mirada que lo comprendía todo. Dime la verdad, tú y Lucía os habéis separado. Quise apartar la mirada de la madre Esperanza, pero descubrí que no podía. En este mundo, nadie la conocía mejor que ella. Bajé la cabeza y observé una pequeña grieta en la mesa de piedra. La toqué con los dedos. El roce de los callos de mi mano contra la piedra hizo un sonido rasposo. Madre, no hemos peleado, dije muy despacio, con la garganta como quemada. Es que ella está muy ocupada. La empresa no puede funcionar sin ella. La madre Esperanza suspiró. Me cogió la mano y la apretó con fuerza. Su mano era áspera, pero muy cálida. Javier, yo he visto crecer a Lucía. Es testaruda, de carácter duro. Cuando se empeña en algo, lo consigue, pero sé que no es de las que cambian de corazón. Hizo una pausa, y su voz se volvió más baja. Pero cuando uno crece y avanza rápido, es fácil dejar atrás a los que más quiere. Ella cree que tú sigues ahí, que con volver la vista te encontrará. Por eso se atreve a correr sin mirar atrás. Sentí una punzada en la nariz. Bajé la cabeza aún más. Las lágrimas cayeron en la tierra a mis pies y se secaron al instante. Madre, estoy cansado, dije por primera vez en voz alta. No era una queja. Era un cansancio real, profundo. No es que desconfíe de ella. Es que, ya no sé cómo seguir. No sé qué lugar ocupo en su futuro. Incluso me pregunto si yo no estuviera, su vida sería más fácil. La madre Esperanza me acarició el pelo, como cuando yo era pequeño y estaba enfermo. Tonto, no digas eso. Si estás cansado, descansa. Si el camino se ha vuelto demasiado estrecho, párate un momento y mira si ella vuelve a buscarte. No dije nada. En mi cabeza solo daban vueltas las caras de los niños preguntándome cuándo nos casábamos. Sonreían tan felices, pero yo sentía que todo era un sueño del que estaba a punto de despertar. Al salir del orfanato, ya casi anochecía. La madre Esperanza me acompañó hasta la puerta. Se quedó mirándome mientras me subía al coche. Encendí el motor y, por el espejo retrovisor, la vi todavía allí, su figura menuda encogida bajo la luz de la entrada. Apreté el volante con fuerza. El corazón se me había quedado hueco. De regreso a la ciudad, las farolas se sucedían una tras otra. El coche estaba muy silencioso. No había risas de Lucía, ni su voz discutiendo sobre negocios. Con una mano libre, toqué la cajita del anillo en el bolsillo. La caja estaba deformada de tanto apretarla. La saqué y la puse en el salpicadero. El anillo brilló un instante bajo la luz de una farola y pronto volvió a apagarse. Intenté abrirla para mirarlo, pero los dedos se me quedaron rígidos, sin fuerzas. Había elegido ese anillo con mucho cuidado. Incluso había pensado en las palabras que le diría al ponérselo. Quería decirle, Lucía, por fin tenemos un hogar. Pero ahora, ni siquiera me atrevía a pronunciar la palabra hogar. El semáforo se puso rojo. Frené. En la acera, una pareja joven discutía. El chico pedía disculpas mientras le secaba las lágrimas a ella con torpeza. Los miré y sentí cierta envidia. Al menos a ellos todavía les importaban las lágrimas del otro. En cambio, Lucía y yo ya casi ni discutíamos. El semáforo se puso verde. Conduje de vuelta a la ciudad. No fui directamente a casa. Me quedé un rato en el malecón, junto al río, sintiendo el viento. Lucía acababa de salir de la sala de juntas. Había rechazado la cena con el cliente. Estaba demasiado cansada. Las horas de negociación intensa le habían hecho doler las sienes. Se dejó caer en el asiento trasero del coche y se frotó la frente. Santiago iba en el asiento del copiloto, revisando la agenda. Directora Lucía, mañana a las 8 hay una reunión temprano. Lucía no dijo nada. Se recostó en el asiento y cerró los ojos. De repente, como si recordara algo, los abrió de golpe. Cogió el móvil y miró la fecha. La cifra en la pantalla la dejó paralizada. Hoy era el día de la visita al orfanato. Era su promesa. Se lo había prometido a Javier. También le había prometido a la madre Esperanza que este año llevaría buenas noticias. Recordó la mirada de Javier en el aparcamiento aquella tarde. Decepción, tristeza y una especie de vacío que no supo describir. Sintió un dolor agudo en el pecho, un dolor que le desordenó la respiración. Abrió el chat de Javier para llamarlo. Javier, yo. Antes de marcar, Santiago se giró hacia ella. Directora Lucía, lo del cliente extranjero. Dice que si no cuadramos esas cuentas, puede retirar la inversión. El rostro de Lucía palideció al instante. Ese dinero era el sustento de la empresa. Si se retiraba, todos los proyectos se paralizarían. La compañía se vendría abajo. Miró la pantalla del móvil. El nombre de Javier seguía ahí, parpadeando. Quería llamarlo para preguntarle si había llegado bien a casa.
quería pedirle perdón, pero la crisis que tenía delante era como una montaña que le aplastaba el pecho. Apretó los puños. Miró por la ventanilla el bullicio de la ciudad iluminada. Finalmente, soltó el móvil. No hizo la llamada. De vuelta a la empresa, dijo, y su voz salió ronca, casi rota. No vio que, en el asiento del copiloto, Santiago esbozaba una sonrisa oculta. Cogió su propio móvil y publicó un estado de WhatsApp. Lo configuró para que solo Javier pudiera verlo. La foto mostraba a Lucía en el asiento trasero del coche, con la cabeza baja, pensativa. La luz y la sombra la hacían parecer agotada y distante. Santiago añadió un texto: a los importantes, lo importante. Los que se quedan atrás, solo sirven para quedarse en el ayer. En el malecón, estaba a punto de arrancar el coche para volver a casa cuando el móvil sonó. Abrí el estado de WhatsApp, vi la foto, y vi ese texto. Me quedé mirando la pantalla un largo rato, hasta que los ojos me escocieron. No di like, no comenté. Apagué el móvil y lo tiré en el asiento del copiloto. En ese momento, oí como algo dentro de mí se rompía, por completo. Por fin lo entendí. En el mundo de Lucía, yo nunca había sido una persona importante. Solo era un mueble viejo. Algo que ella necesitaba de vez en cuando, pero nunca importante. Aceleré. El viento entraba por la ventanilla y me despeinaba. También me heló el último atisbo de esperanza que me quedaba. Capítulo 6. Pedí una larga excedencia en la empresa. En realidad, no la pedí. Simplemente dejé de ir a la oficina. Lucía estaba tan ocupada que ni siquiera notó mi ausencia durante 3 días. En esos 3 días, limpié la casa de arriba a abajo 3 veces. Doblé la ropa vieja, tiré los botes de especias caducados. Vagaba como una sombra por aquella casa que se suponía que era de 2. Al cuarto día, Lucía volvió a casa. Al entrar, no se quitó los zapatos. Se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. Le acerqué un vaso de agua templada. Los abrió y me miró. Había en su mirada un destello de extrañeza, como si me viera por primera vez. Javier, ¿qué te pasa últimamente?, preguntó, cogiendo el agua. No la bebió, la dejó en la mesita. Nada, solo un poco cansado, respondí con la cabeza baja, mirando sus zapatos de tacón manchados de polvo. ¿Cansado? Lucía se puso de pie, elevando la voz. Tú no tienes que vender nada, ni quedar con clientes para beber, ni preocuparte por la financiación. Te quedas en casa. ¿Qué cansancio puedes tener? Sus palabras eran como un cuchillo desafilado que me cerrara el pecho. Levanté la cabeza y la miré. Lucía, ¿crees que quedarme en casa no es también una carga? Lucía frunció el ceño y tiró el móvil al sofá. La pantalla se iluminó mostrando un montón de mensajes de trabajo de Santiago. Estás muy raro últimamente. Siempre con indirectas. Santiago me dijo que ya ni vas a la empresa. Los de intendencia están todos comentándolo. Javier, tú antes no eras así. Me reí. Mi risa sonó extraña en la sala vacía. ¿Cómo era antes? El que estaba siempre disponible, sin mal humor, el niñero que se quedaba detrás de ti. Lucía se quedó un instante desconcertada. Parecía no esperar que hablara así. Entonces sí que me estás reprochando que no fuera al orfanato, dijo, frotándose las sienes con un tono lleno de decepción. Ya te dije que era por la empresa, por nuestro futuro, ¿no puedes ser un poco más maduro? La miré y sentí que entre nosotros había una montaña. No era que yo no fuera maduro, era que tú te habías olvidado de por qué empezamos todo esto. Lucía, ¿tú crees que tenemos futuro?, pregunté en voz baja. Lucía levantó la cabeza de golpe. Un destello de miedo cruzó sus ojos, pero pronto fue sustituido por la ira. Javier, no seas ridículo. En ese momento sonó su móvil. Era Santiago. Lo cogió y su tono se volvió de inmediato profesional y frío. Sí, ahora mismo voy. Colgó y se giró hacia la puerta. Tengo una urgencia en la empresa, tengo que irme. Llegó a la puerta, pero se detuvo. Sacó una caja pesada de su maletín y la dejó en la mesita del recibidor. Esto es para compensarte. Lo he diseñado yo misma. He ido a muchos sitios para que me lo hicieran. Se acercó y me dio un abrazo. No te enfades más, ¿vale? Espérame. Dicho esto, salió. La puerta se cerró. ¡Pum! Me quedé donde estaba, mirando la caja. Antes de que pudiera acercarme, sonó el móvil. Era un mensaje de voz de la Madre Esperanza. Javier, Lucía me ha enviado una gran cantidad de dinero para reconstruir el edificio viejo del orfanato, pero por cómo escribe, parece que no piensa volver a traerte. Dice que vuestros caminos ya no son los mismos. Me quedé helado en el recibidor. En ese instante, sentí las manos y los pies helados. Así que incluso había comprado mi retirada. Me di la vuelta, entré en el dormitorio y cerré la puerta. No volví a mirar la caja. 10 minutos después de que Lucía se fuera, Santiago empujó la puerta de la casa de Lucía, que no había cerrado bien del todo.
Acababa de transferir el dinero al orfanato y plantar allí otra semilla de discordia. Ahora venía a buscar un contrato que Lucía había olvidado. La caja en la mesita del recibidor le llamó la atención. Se acercó y la abrió. Dentro estaba la maqueta del antiguo mercado nocturno, aquella que Lucía había diseñado con sus propias manos. Tras varias noches en vela, Santiago miró la maqueta. Sus ojos echaron chispas. Sabía lo que aquello significaba para Javier. Si Javier la veía, el hielo entre ellos se derretiría. No podía permitirlo. Cerró la tapa, cogió la caja y se dirigió al cuarto de la basura al final del pasillo. La tiró por el conducto de la basura, al fondo oscuro y profundo. Esas viejas nostalgias de pobres, hace tiempo que deberías haberlas tirado, dijo, sacudiéndose el polvo de las manos y esbozando una sonrisa educada. Volvió al recibidor y colocó la factura falsa que incriminaba a Javier justo en el lugar donde había estado la caja. Me senté en el estudio vacío, bajé la cabeza y miré el móvil. Santiago había vuelto a publicar un estado de WhatsApp. Era una foto robada. En ella, Lucía estaba mirando unos documentos con la cabeza agachada. Santiago se sentaba frente a ella, muy cerca. La luz les daba un aspecto de complicidad. Santiago había escrito, trabajar por un mismo objetivo. Qué bien se siente. Apagué la pantalla. No fui a mirar la notificación. Me levanté y entré en la cocina. Saqué ingredientes frescos de la nevera. Aunque estuviéramos distanciados, seguía preparándole la cena por costumbre. Tenía el estómago delicado, no podía comer muy picante. No le gustaba el cilantro, había que retirarlo al cocinar. Estaba muy agotada últimamente, así que preparé una sopa de pollo ligera. Después de cocinar, fui al vestidor. Organicé toda su ropa de entretiempo. Planché cada prenda y la colgué en el lugar más accesible. Finalmente, volví al estudio. Le preparé una copia de los contratos que necesitaría al día siguiente. Esas pequeñas tareas, antes las hacíamos juntos. Ahora yo era el encargado exclusivo de lo niño. Me senté en el sofá y miré el caldo para la resaca que había preparado. Recordé aquella vez, 4 años atrás. El día que conseguimos nuestra primera ronda de inversión. Solo 500.000 euros. Pero para nosotros, en aquel entonces, era una fortuna. Lucía estaba tan feliz que parecía una niña. Me abrazó en medio de la calle y rompió a llorar. Me dijo, Javier, te juro que te daré una buena vida. Dijo, compraremos una casa grande, nos casaremos. Dijo, si de algo no deberías dudar nunca, es de mí. Recordé esas palabras y sentí un nudo en la garganta. Había llegado la buena vida. Vivíamos en una mansión que antes ni nos atrevíamos a soñar. Pero yo me sentía como un hombre atrapado en el pasado. No podía seguir su ritmo, no encajaba en su nuevo mundo. Empecé a preguntarme si yo era demasiado dependiente, si era demasiado inútil, si realmente me había convertido en una carga para ella. 1:00 de la madrugada, la puerta se abrió. Lucía entró, con el cansancio impregnado en cada uno de sus movimientos. Al ver la sopa en la mesa, se detuvo un instante. Se quedó mirándola un buen rato. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Volvió la cabeza hacia mí. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo. Pensé que quizá iba a disculparse, o que tal vez también había recordado el pasado. La miré, esperando. Si en ese momento decía una sola palabra, aunque solo fuera mi nombre, todo mi resentimiento desaparecería. Yo también quería decirle, Lucía, no quiero dinero, solo quiero que vuelvas a hablarme como antes. En ese instante, su móvil sonó con urgencia. Era el tono específico que tenía asignado para Santiago. La ternura que había asomado a los ojos de Lucía se desvaneció al instante. Cogió el teléfono. Su expresión volvió a ser la de la directora ejecutiva, fría y distante. ¿Lo has localizado? Bien, ahora mismo miro el correo. No volvió a mirarme. Con el móvil en la mano, entró rápidamente en el estudio. Yo me quedé en el sofá, viendo cómo la sopa se enfriaba poco a poco. Me sentí como un mueble más en esa casa, un estorbo. Tampoco pude ver que, en el estudio, Lucía miraba la pantalla del ordenador y temblaba. Era un borrador de auditoría que acababa de enviarle Santiago. En él, unas líneas rojas señalaban varios agujeros enormes. En la casilla de aprobación de cada uno de ellos, aparecía mi nombre. A la mañana siguiente, todavía no me había levantado cuando la noticia de la auditoría interna ya circulaba por el grupo de directivos. Santiago me envió un mensaje. Javier, la directora Lucía te espera en la sala de juntas. Hay ciertos asuntos que tendrás que aclarar en persona. Miré el mensaje. El presentimiento que me había estado acompañando estos días llegó a su punto más alto, pero jamás imaginé que la persona en quien más confiaba estaría ahora sentada en el sitial del juez, esperando a que confesara mi crimen. Capítulo 8. Cuando empujé la puerta de la sala de juntas, las conversaciones cesaron al instante.
Decenas de pares de ojos se clavaron en mí. En esas miradas había curiosidad, desprecio y, sobre todo, una excitación malsana por ver el espectáculo. Apreté los puños. El sudor de las palmas me enfriaba los dedos. Me dirigí al final de la larga mesa y descubrí que la silla que solía ocupar había sido retirada. Me quedé allí, de pie, sin saber dónde colocarme, como un reo al que van a ejecutar en público. Santiago estaba sentado al lado de Lucía. Se ajustó las gafas y puso una expresión de falsa gravedad. Lucía ocupaba la cabecera de la mesa. Tenía la cabeza baja, jugueteando con un bolígrafo. No me miraba. Santiago se puso de pie y arrojó varios gruesos documentos sobre la mesa. Javier, ya que has venido, será mejor que nos expliques todo esto. En la pantalla grande aparecieron capturas de pantalla de varias transferencias. Eran de una cuenta bancaria a mi nombre. En los últimos 3 meses, habían entrado varias cantidades importantes. Cada una de ellas coincidía en el tiempo con los días en que yo firmaba contratos de intendencia. Estos son los registros de pago que nos ha facilitado el proveedor, dijo Santiago, con su voz resonando en la sala. También tenemos varias grabaciones. El proveedor confiesa que fuiste tú quien exigió una comisión del 10%. Apretó el play. Por los altavoces salió la voz difusa de un hombre. El jefe Javier dijo que si no le dábamos ese dinero, los siguientes contratos se los daría a otro. Escuché aquella voz. Sentí que toda la sangre se me subía a la cabeza. No conocía esa voz. Esa cuenta bancaria jamás la había abierto yo. Pero sabía que, si Santiago se atrevía a mostrar aquello aquí, toda la documentación estaría perfectamente falsificada. Yo no he hecho nada de eso, dije. La voz me salió ronca, apenas un hilo de aire. A mi alrededor estallaron risas frías. Las pruebas están ahí delante y aún no niega. Con lo tranquilo que parecía, vaya apetito. La directora Lucía lo ha tratado tan bien y él la apuñala por la espalda. Varios directivos que siempre me habían tenido manía se apresuraron a hundirme. Ellos nunca habían aceptado que alguien sin contactos ni estudios, alguien como yo, ocupara un puesto directivo. Ahora que tenían la oportunidad, querían pisarme hasta matarme. Santiago suspiró y miró a Lucía. Directora Lucía, este agujero financiero ha paralizado la ronda de inversión. Los inversores han perdido la confianza en nuestra gestión interna. Si no tomamos medidas severas, se habrá tirado medio año de trabajo a la basura. Santiago volvió a mirarme. En sus ojos brillaba un destello de crueldad. Javier, si no te hacía falta el dinero, ¿por qué abriste esa cuenta? Si tenías algún problema, se lo habrías dicho a la directora Lucía. ¿Crees que no te habría ayudado? ¿Por qué has elegido la forma más egoísta de arruinarle el futuro? Clavé la mirada en Santiago. Quería saltar sobre él y agarrarlo del cuello. Quería gritar a todos que todo era una trampa suya, pero descubrí que no podía pronunciar ni una palabra. Todo el proceso, todas las firmas, hasta el banco donde se abrió la cuenta, todo estaba amañado para señalarme a mí. No podía explicarlo. En aquella sala de juntas lujosa, yo no tenía pruebas. La única garantía que me quedaba era la confianza de Lucía. Miré a Lucía. Por fin levantó la cabeza. Tenía el rostro pálido como el papel. Observaba aquellos registros de transferencia con una mirada fría, muy fría, más fría que el viento de aquella noche en el malecón. Vi su mano sobre la mesa. Las puntas de sus dedos temblaban ligeramente. Sabía que estaba furiosa. Lo que más odiaba era la traición. Habíamos crecido juntos en el orfanato, y esa era nuestra línea roja, la más sagrada. Lucía, la llamé. Quería decirle, confía en mí, aunque solo sea esta vez. Lucía no me respondió. Se puso de pie y caminó lentamente hacia mí. En la sala, el silencio era sepulcral. Todos contenían la respiración, esperando que me abofeteara o llamara directamente a seguridad. Santiago, a su lado, entrecerró los ojos con gesto de victoria segura. Lucía se detuvo frente a mí. Era más baja que yo, pero en ese momento su presencia me aplastaba. Me miró a los ojos. Busqué en los suyos cualquier atisbo de duda, por pequeño que fuera, pero solo encontré una llanura helada. Abrió la boca. Su voz no tenía ninguna emoción. Javier, ¿tienes algo que decir? Moví los labios. La garganta me ardía como si estuviera llena de vidrios rotos. Cada palabra me desgarraba. No he cogido ni un solo euro, repetí. A mi alrededor volvieron los murmullos. Las pruebas están ahí y aún miente. Directora Lucía, no pierda el tiempo con él. Llame a la policía. Santiago dio un paso adelante. Javier, confiesa. Si devuelves el dinero ahora, quizá la directora Lucía tenga en cuenta la historia que os une. Cállate, dijo Lucía. Los dos no iban dirigidos a mí, sino a Santiago. Santiago se quedó de piedra. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Lucía seguía mirándome. Cogió de la mano de Santiago el montón de pruebas y empezó a hojearlas lentamente, delante de todos.
El sonido de cada página al pasar era como un cuchillo que me cortara el corazón. En la sala de juntas el silencio era tan profundo que se habría oído caer un alfiler. Yo seguía al final de la larga mesa, con las palmas de las manos empapadas en un sudor frío y pegajoso. Santiago, sentado junto a Lucía, esbozaba una sonrisa que apenas podía disimular. Dio un sorbo a su café con aire despreocupado. Los directivos cuchicheaban entre ellos. El jefe Javier está perdido. Con semejantes pruebas, a ver cómo se defiende. La directora Lucía no soporta a los que tienen las manos sucias. Esto va a estar bueno. Esas palabras se me clavaban una a una en el pecho. Levanté la cabeza hacia Lucía. Llevaba 5 minutos mirando aquellos registros de transferencia, sin decir nada. Su rostro no mostraba ninguna emoción. No podía adivinar qué pasaba por su cabeza. Solo sentía un frío que me recorría todo el cuerpo, hasta las piernas. Sabía que Santiago me había tendido una trampa perfecta. Había conectado todas las pistas para que apuntaran a mí. No podía demostrar mi inocencia. Mi única esperanza era que Lucía me mirara, aunque solo fuera con una expresión de duda. Al menos eso probaría que todavía le importaba la verdad. Pero ella seguía con la cabeza baja. Directora Lucía, creo que ya hemos perdido suficiente tiempo, dijo Santiago, dejando la taza de café. Los inversores esperan nuestra decisión. Por el bien de la empresa, deberíamos actuar ya. Lucía dejó por fin los papeles sobre la mesa, levantó la cabeza y recorrió la sala con la mirada. Finalmente, sus ojos se posaron en mi rostro. Contuve la respiración. Me sentí como un condenado esperando la sentencia de muerte. ¿Ya está todo?, preguntó Lucía. Su voz era fría. Santiago parpadeó, desconcertado, pero asintió. Sí, las pruebas están ahí. Todos las hemos visto. Varios directivos asintieron también. Sí, directora, a esta gente no se la puede mantener. Denos el visto bueno y llamamos a la policía. Intenté abrir la boca, pero la garganta se me había secado por completo. Quería decir que no era culpable, pero sabía que, en ese momento, mis palabras no valían nada. Lucía se puso de pie, no miró a los directivos, ni hizo caso a Santiago. Dio unos pasos hacia mí, con paso firme. Todos enmudecieron. Esperaban que estallara, que me echara a patadas. La sonrisa de Santiago se ensanchaba por momentos. Lucía se detuvo frente a mí, tan cerca que podía oler su perfume. Me miró a los ojos. En los suyos vi un destello de cansancio. Luego se giró y se enfrentó a todos. Él no haría algo así, dijo Lucía. Su voz no fue alta, pero dejó la sala en un silencio absoluto. La sonrisa de Santiago se congeló en su rostro. Directora Lucía, quizá no ha visto bien las pruebas. Lucía lo cortó en seco. Y no le haría falta. Dio un paso adelante y endureció el tono. Esta empresa la construimos Javier y yo, euro a euro, vendiendo en un puesto del mercado nocturno. Si hablamos de méritos, ninguno de ustedes tiene más derecho que él a estar aquí. Hubo un murmullo general. Alguien intentó replicar, pero Lucía lo fulminó con la mirada. Y lo más importante, hizo una pausa. Mi dinero es también su dinero. Si él quisiera, tendría derecho a la mitad de todo lo que poseo. ¿Por qué iba a arriesgarse a destruir su propia empresa por unas comisiones? Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Nadie se atrevió a decir nada más. Santiago palideció como un papel. La mano con la que sostenía el bolígrafo le temblaba ligeramente. Jamás había imaginado que Lucía llegaría a decir eso. Yo, detrás de ella, sentí que toda la fuerza me abandonaba de golpe. Todo el resentimiento acumulado durante aquellos días se derrumbó de repente. Sentí los ojos arder, un calor insoportable, y apreté la mandíbula con todas mis fuerzas para no llorar allí mismo. Creía que había cambiado. Creía que ya no era aquella hermana del orfanato. Pero resultó que ella siempre había confiado en mí. La reunión ha terminado, anunció Lucía con voz gélida. Investigaré esto personalmente. Si descubro quién ha estado moviendo los hilos, haré que se arrepienta toda su vida. Por supuesto, si la investigación concluye que Javier es culpable, también tomaré las medidas oportunas. Dicho esto, me cogió de la mano y me sacó de la sala. Me agarraba con fuerza, con la palma caliente. Al salir, miré atrás. Santiago estaba hundido en su silla, con la mirada completamente perdida. Entré con Lucía en su despacho. Cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando hondo. Me miró y en sus ojos se reflejó un destello de ternura. Javier, perdóname, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. Quise decirle que no pasaba nada, pero seguía sin poder hablar. Me acerqué a su mesa para buscarle un vaso de agua. Fue entonces cuando vi que uno de los cajones no estaba bien cerrado. De su interior asomaba un esbozo. Movido por un impulso, abrí el cajón. Era un diseño de un regalo de cumpleaños. En él se dibujaba la maqueta del antiguo mercado nocturno, con cada puesto, cada farola,
cada detalle tal como yo lo recordaba. Lo había diseñado ella misma. Debajo del dibujo había una frase: para Javier, nuestro punto de partida, nuestro hogar. En el esbozo se veía la caja que ella me había dicho que era mi regalo de cumpleaños. Sostenía aquel papel entre las manos y, finalmente, las lágrimas se me escaparon. No pude contenerlas. Ella no lo había olvidado. Lo recordaba todo. Capítulo 10. Tenía aquel esbozo agarrado con fuerza. El papel era áspero, los bordes picaban un poco. Cada línea que había dibujado Lucía la reconocía. Eran las calles del antiguo mercado nocturno, las más pobres, las más oscuras. Hasta había dibujado el carrito del señor que vendía castañas asadas. Levanté la cabeza hacia Lucía. La garganta se me había cerrado por completo. No podía articular una sola palabra. Lucía seguía apoyada en la puerta, todavía con ese aire de superioridad que no se le había borrado del todo. Se acercó lentamente y me preguntó por qué estaba tan alterado. «¿Acaso no te lo di el otro día?», dijo. «Lo dejé en la mesita del recibidor. Te dije que era tu regalo de cumpleaños. Te pedí perdón». Me miró, y de repente sus ojos se enrojecieron. Abrí la boca, pero la voz me salió ronca, apenas un susurro. Aquel día recibí una llamada, y cuando salí, ya no estaba. En la mesita solo había unos papeles de contabilidad. Lucía se quedó paralizada. Se mordió el labio con fuerza. Luego, con los dedos temblorosos, tecleó en el ordenador y accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa. Las había instalado ella misma por seguridad. En las imágenes se veía a Santiago entrar en casa con las manos vacías. Pero al salir, llevaba en brazos una caja alargada, muy familiar. Salía con paso rápido, sin esperar el ascensor, y se metió por la escalera. Así que todo quedó claro. El distanciamiento entre nosotros había sido obra de otro. En el despacho volvió a hacerse el silencio. Lucía, como si se hubiera quedado sin fuerzas, se dejó caer en su sillón. Me acerqué a ella. Quise abrazarla, pero no sabía dónde poner las manos. La distancia acumulada durante aquellos días no se podía borrar solo con un esbozo. «Lo siento, Javier», dijo con la voz entrecortada. «Creí que si corría más rápido podría darte una vida mejor. Guardaba todas las cosas buenas para el futuro, y me olvidé de que tú estabas aquí, ahora». Me agaché frente a ella y le cogí suavemente las manos. Tenía la cara bañada en lágrimas, los ojos hinchados como melocotones. «Lucía, a mí no me importan esas cosas», le dije, mirándola a los ojos. Ya no podía seguir callándolo. Lo que me daba miedo no era que cambiaras, sino que dejaras de necesitarme. Había dejado de encontrar mi lugar a tu lado. Sentía que me habías dejado atrás, en aquel mercado nocturno, mientras tú te alejabas. Lucía negó con la cabeza, desesperada. Me agarró las manos con fuerza. «No es verdad. Jamás pensé en dejarte atrás. Es que estaba preparando». Se soltó, abrió el cajón de abajo del todo, el de la caja fuerte, y sacó una gruesa carpeta llena de documentos. Eran una escritura de donación de una casa y unos papeles de transferencia de acciones. La casa estaba en aquel barrio elegante donde solíamos pasar cuando montábamos el puesto. El lugar que nunca nos habíamos atrevido a soñar. Pensaba dártelo cuando esta ronda de financiación se estabilizara. Quería decirte que ya no tendríamos que depender de nadie. Javier, esa es nuestra casa. Miré aquellos documentos. Sentí una mezcla de emociones. Ella había estado trabajando para nuestro futuro, solo que había corrido tanto que se le olvidó decírmelo. Metí la mano en el bolsillo y saqué la cajita del anillo, ya deformada. Me temblaban los dedos mientras la abría lentamente. El anillo era sencillo, pero lo había elegido después de recorrer toda la ciudad, buscando el que mejor le sentara. Lucía, al ver el anillo, rompió a llorar aún con más fuerza. Temblorosa, extendió la mano. Cuando sus dedos rozaron la cajita, la sintió fría. «El día que fuiste al orfanato. ¿Querías decirme esto?», preguntó entre sollozos. Asentí, con los ojos también arrasados en lágrimas. Pensé que aquel día iríamos juntos. Delante de la Madre Esperanza, delante de los niños, quería dártelo. Lucía se lanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. Escondió la cabeza en mi cuello y lloró desconsoladamente. La abracé fuerte. En ese momento, por fin volví a sentir su calor. No era la directora ejecutiva, fría e inaccesible. Era mi Lucía. Pero sabía que aún no podíamos celebrarlo. Las trampas de Santiago, las pruebas falsas, los rumores en la empresa, todo eso tenía que resolverse. Le acaricié el pelo y mi voz se volvió más firme. «Lucía, no llores más». Levantó la cabeza, con los ojos brillantes. «Tienes razón, ahora no es momento de llorar. Alguien tiene que pagar por esto». Nos miramos a los ojos y, por fin, lo entendimos todo. Santiago había sido el causante de todo.
Él había organizado la reunión el día de la visita al orfanato, y cuando Lucía quiso compensarme, llenó su agenda de nuevas urgencias para mantenerla ocupada. Para escalar en la empresa, había estudiado nuestra psicología. Llenó la agenda de Lucía para que no oyera los rumores, y a mí me provocaba para que me rindiera. Qué manera tan retorcida de pensar. Esa clase de persona, había que meterla en la cárcel. La miré y asentí con fuerza. Nadie puede arrebatarnos lo que es nuestro. Me senté en el pequeño despacho contiguo al de Lucía, con una taza de café ya frío entre las manos. En la pantalla de vigilancia, Santiago entraba en la oficina. Sus movimientos eran sutiles, sigilosos, y en su rostro se dibujaba esa arrogancia del que se cree el más listo. Lucía estaba sentada tras su mesa, con la expresión gélida de la directora ejecutiva. Al verla en la pantalla, ya no sentía aquella amargura de antes. Directora Lucía, aquí tiene la solicitud de transferencia urgente de fondos, dijo Santiago, entregándole el documento con una voz perfectamente educada. Lucía lo tomó sin mirarlo y firmó el documento falso que yo había preparado. Este dinero es muy importante. Antes de las 3 de mañana tiene que estar ingresado, dijo Lucía sin levantar la cabeza, con un tono impasible. Y este otro documento, archívalo, que nadie lo vea, solo yo. Sacó del cajón una carpeta gruesa sellada con una cinta roja. Era el cebo que habíamos preparado. Al coger la carpeta, noté que las puntas de los dedos de Santiago temblaban un instante, el síntoma inequívoco de la codicia despertándose. Está bien, directora Lucía, así lo haré. Santiago se giró y salió del despacho. En el pasillo caminaba rápido, con pasos más pesados de lo habitual. Salí del pequeño despacho y me coloqué junto a Lucía. Lucía exhaló un largo suspiro y se secó el sudor de las manos con un pañuelo de papel. ¿Morderá el anzuelo?, preguntó, levantando la cabeza hacia mí con una expresión cansada. Asentí y comencé a masajearle suavemente las sienes. Es demasiado arrogante, cree que te tiene controlada. Después de aquella vez que te vio protegerle a pesar de la evidencia de su trampa, se siente invencible. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que presionarlo un poco. Hice correr el rumor de que alguien estaba a punto de delatarlo. Solo quedaba esperar a que el pez mordiera el anzuelo. A la tarde siguiente, llegué con Lucía al club privado donde nos habíamos citado con los inversores. En la sala contigua, los abogados ya estaban preparados. Santiago no sabía nada de esto. Una hora antes, había fotocopiado a escondidas aquel documento confidencial. Ahora estaba sentado en un rincón del club, hablando con un hombre. Ese hombre era el director general de la empresa competidora. Por el micrófono de vigilancia se oyó la voz de Santiago, en un susurro: estas son todas las cartas de Lucía. Si las consiguen, su empresa se vendrá abajo como un castillo de naipes. El otro hombre deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Vaya, vaya. El asistente Santiago es más listo de lo que parecía. Trabajar para esa pareja de inútiles era desperdiciar su talento. Santiago soltó una risa ahogada, llena de satisfacción. Todo se andará. No había esperado que Lucía lo protegiera de aquella manera en la reunión. Si seguían investigando, tarde o temprano saldría todo a la luz. Mejor huir con el dinero. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Lucía miraba la pantalla, con el rostro desencajado. Actúa, dijo en voz baja. Pulsé el botón de alarma. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Cuando entramos, el sobre que Santiago tenía en la mano cayó al suelo. Los billetes rojos se esparcieron por todas partes. El rostro de Santiago palideció al instante. Nos vio entrar, a Lucía y a mí, a su lado. Le temblaban los labios. Directora Lucía, déjeme explicarle. Todavía intentaba dar lástima. Lucía no dijo nada. Solo le arrojó a la cara el documento falso que él había fotocopiado. Santiago, el documento que copiaste es un borrador que yo misma mandé hacer anoche. Las cuentas ilegales a tu nombre ya están embargadas. La voz de Lucía era fría como el hielo. Santiago se derrumbó en la silla. Los directivos que antes lo apoyaban y se habían apresurado a pisotearme ahora se encogían en los rincones, sin atreverse a hacer ruido. Cuando la policía se llevó a Santiago, de repente comenzó a forcejear como un loco. Me señaló con el dedo y le gritó a Lucía: no lo entiendo, ¿qué tiene el que yo no tenga? Es un pobre hombre que ni siquiera terminó la universidad. Aparte de cocinar y dar pastillas, ¿qué sabe hacer? Solo es un lastre para ti, no te merece. Los ojos de Santiago estaban inyectados en sangre. Creía que su derrota era injusta. Lucía se detuvo, caminó lentamente hacia él. No se enfadó. En sus ojos incluso había un destello de lástima. Tienes razón en algo, dijo Lucía. Él no habla tan bien como tú, ni sabe mover los hilos como tú. Lucía se giró un instante para mirarme. En ese momento, su mirada se volvió tierna. Pero hay algo que nunca entenderás.
volvió a encararse con Santiago y pronunció las palabras una a una. La persona que salió del abismo conmigo y el que trepa pisando a los demás no tienen el mismo peso. Cuando nosotros estábamos en el mercado nocturno, ¿dónde estabas tú? Cuando él me calentaba las manos en el sótano, ¿dónde estabas tú? ¿Crees que aprendiste unas cuantas frases de negocios y ya eres un triunfador? Lucía soltó una risa fría. Para mí, tú no le llegas ni a la suela de los zapatos. Santiago abrió la boca, pero no pudo articular palabra. La policía se lo llevó. El pasillo volvió a quedar en silencio. Los directivos que antes me habían pisoteado ahora caminaban pegados a la pared, intentando escabullirse. Un momento, les dijo Lucía. Los que participaron en la conspiración contra Javier, mañana traigan su carta de renuncia. Si no, el departamento legal hablará con ustedes. Su voz no fue alta, pero aquellos hombres sintieron que las piernas les flaqueaban. Cuando todo terminó, Lucía se giró hacia mí. Sus hombros se hundieron. Me rodeó la cintura con los brazos y escondió la cara en mi pecho. Javier, estoy muy cansada. La abracé con fuerza y apoyé la barbilla en su cabeza. Ya está todo. Se acabó. Lucía restregó la cabeza contra mi pecho y dijo con voz apagada. Javier, voy a dejarlo. Me quedé sorprendido. Quiero pedir una excedencia. Levantó la cabeza, con los ojos brillando de ilusión. Volvamos al orfanato. O vámonos a la playa. Quiero dormir tranquila, sin preocupaciones. Sonreí. Bajé la cabeza y le di un beso en la frente. De acuerdo. Vayamos donde vayamos, te acompañaré. La luz del sol entraba por la ventana. Las nubes grises que nos habían oprimido durante tanto tiempo, por fin se habían disipado por completo. Capítulo 12. El viento de la playa era fresco. Traía un olor salado y húmedo. Estaba sentado en una tumbona, mirando a Lucía, que no muy lejos recogía conchas. No llevaba esos trajes de chaqueta, solo un vestido blanco sencillo. Tenía el pelo desordenado, pero no le importaba. Llevábamos 3 días en la playa. En esos 3 días, no había cogido el móvil ni una sola vez. Había dejado aquellos teléfonos que no dejaban de sonar en la caja fuerte del hotel. La veía allí, agachada en la arena, con la espalda pequeña. Era difícil imaginar que aquella mujer era la misma que se sentaba en la sala de juntas con una mirada tan severa. Por fin había dormido bien. Las ojeras se habían aclarado. El color de su rostro había mejorado. Bajé la vista hacia la bolsa que tenía junto a la tumbona. En el fondo, escondida, seguía la cajita del anillo. Lucía encontró una concha muy bonita y vino corriendo hacia mí, sonriente, con la frente perlada de sudor. Puso la concha en mi mano. Javier, mira, no es como aquella piedra que encontramos en el patio del orfanato cuando éramos pequeños. Toqué la superficie fría de la concha. Sí, pero esta es más bonita. Lucía se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro. Suspiró largamente. Javier, qué tonta fui antes. No dije nada, solo la rodeé con el brazo. Antes creía que con dinero y estatus seríamos felices. Pasaba el día pensando en los planes del año que viene, en los objetivos del siguiente. Daba una importancia enorme a cada cliente. Creía que tú estarías siempre ahí, esperándome. La voz de Lucía era baja, con un deje de ironía. Hasta que aquel día fuiste solo al orfanato. Hasta que vi la tristeza en tu mirada. Entonces me di cuenta de que casi te pierdo. Le apreté la mano. Tenía la palma suave. Ya pasó, Lucía. Lucía se incorporó y me miró fijamente. Javier, no hay algo que todavía no me has dicho. Señaló mi bolsa. Estos días te he visto tocar el fondo de la bolsa muy a menudo. Me he dado cuenta. Me quedé paralizado. Sonreí con ironía. No podía ocultarle nada. Saqué la cajita roja del fondo de la bolsa. El terciopelo de la superficie ya estaba un poco desgastado, de tanto que la había manoseado. La abrí lentamente. El anillo, sencillo y limpio, brillaba cegadoramente bajo el sol. No hubo grandes discursos, ni palabras rebuscadas. La miré a los ojos. Lucía, salimos del orfanato hace casi 10 años. En este tiempo, hemos vivido en sótanos, hemos comido en puestos callejeros. Nunca hemos tenido un verdadero hogar. También pensé en rendirme, también pensé en huir. Pero cada vez que te recordaba, sentía que podía aguantar un poco más. Saqué el anillo de la cajita. Me temblaban un poco las manos. Quiero darte un hogar. No esas casas de cemento y ladrillos. Un hogar de verdad, donde siempre haya alguien esperando, sin importar la hora que sea. Lucía, ¿quieres casarte conmigo? Lucía se quedó mirando el anillo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, grandes y espesas. No lloraba en voz alta, solo asentía con la cabeza, una y otra vez, frenéticamente. Extendió la mano. Deslicé el anillo lentamente en su dedo anular. Le quedaba perfecto. Se lanzó a mis brazos y lloró como una niña pequeña a la que acaban de hacer una injusticia. Esta vez no era por cansancio, ni por resentimiento.
2 semanas después, volvimos al orfanato. La boda no se celebró en un gran hotel de 5 estrellas, ni invitamos a los socios de negocios. Elegimos el viejo patio del orfanato. De los árboles colgaban cintas rojas. La Madre Esperanza se había puesto ropa nueva, con el pelo bien peinado. Estaba sentada en el lugar de honor, con los ojos enrojecidos pero sonriendo. Los niños llevaban los trajes elegantes que Lucía les había comprado. Corrían a nuestro alrededor, gritando novio, novia. Yo vestía un traje negro, de pie bajo el viejo árbol. Lucía, con un vestido de novia blanco, caminaba lentamente hacia mí de la mano de la Madre Esperanza. No había alfombra roja cara. El suelo estaba cubierto de flores silvestres que los niños habían recogido. La Madre Esperanza puso la mano de Lucía en la mía. Javier, Lucía, cuidaos el uno al otro. Los dos sois niños sin familia. A partir de ahora, seréis la familia del otro. Su voz se quebró. Asentí y apreté la mano de Lucía. Al intercambiar los votos, Lucía no miró ningún papel. Me miró a los ojos, con las lágrimas a punto de desbordarse. Creí tenerlo todo, pero después descubrí que sin ti, en realidad no tenía nada. Javier, gracias por no irte. Gracias por esperarme. Abajo, unos niños pequeños preguntaban a la Madre Esperanza. Madre Esperanza, el hermano Javier y la hermana Lucía vivirán juntos y no se separarán nunca más. La Madre Esperanza se secó las lágrimas. Sí, ahora tienen su propio hogar. Miré a los niños. Nos miraban con los ojos llenos de ilusión. Yo también fui como ellos. Estuve en este mismo patio, mirando el mundo exterior. Entonces me preguntaba de qué color era un hogar. Ahora lo sé. Un hogar tiene el color de la mirada de Lucía cuando me ve a mí. Cuando terminó la ceremonia, nos sentamos en los bancos de piedra del patio a ver cómo los niños comían la tarta. Lucía estaba apoyada en mi pecho, jugueteando con el anillo. Javier, mañana volvemos a la empresa. Ya le he dicho a los abogados que preparen los papeles. Te voy a dar la mitad de mis acciones. Negué con la cabeza. No quiero eso. Lucía puso cara de enfado, fingiendo seriedad. Te lo mereces. Si tú no hubieras estado cuidando la retaguardia, yo ya me habría hundido hace tiempo. Miró a los niños que jugaban. He estado pensando que quizá deberíamos pedir una larga excedencia. Y luego, tener un hijo. Sonreí. De acuerdo. El sol de la tarde alargaba las sombras en el orfanato. El viejo árbol susurraba con el viento. Antes, éramos dos huérfanos sin hogar. A partir de ahora, somos el puerto más seguro el uno para el otro. En este camino que hemos recorrido durante 10 años, nos separamos, nos malentendimos, pero al final volvimos a encontrarnos. Volvimos al punto de partida. Y también caminamos hacia la meta. Esto es un hogar. Este es mi mundo entero. Epílogo, familia. Soy Souniansi, aunque en realidad mi nombre sería algo así como recuerdo a Lucía. Mis padres tenían muy poca imaginación para los nombres. Hoy he decidido grabar un video corto para contar un poco el día a día empalagoso de mis padres. Mi madre se llama Lucía. Es una de esas mujeres que parecen muy duras cuando salen en las noticias de negocios. Mi padre se llama Javier. Es un hombre muy cariñoso que se pasa el día en la cocina. Aunque también tiene responsabilidades en la empresa, la verdad es que prefiere los fogones. Tengo un hermano gemelo, que se llama Lin Siyan, o sea, pensar en Javier. ¿Os dais cuenta? Con esos nombres ya se ve que mi hermano y yo no somos más que herramientas para que ellos demuestren su amor. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Video corto 1, día a día. Enfoco la cámara hacia la cocina. Mi padre está delantal puesto friendo costillas. El aroma ya ha invadido toda la casa. Mi hermano y yo estamos sentados a la mesa, esperando a que llegue la comida. Se oye la puerta. Mi madre entra en casa. Ni siquiera deja el maletín. Corre directamente a la cocina. Se pega a la espalda de mi padre y lo abraza. Mi padre se gira y, sin prisa, le aparta el pelo de la frente, aunque él tiene las manos manchadas de grasa. Cansada, le pregunta mi padre en voz baja. Mi madre niega con la cabeza y esconde la cara en el hueco del cuello de mi padre. Con oler tus costillas, se me pasa el cansancio. Se quedan abrazados un buen rato. Se han olvidado por completo de que en la mesa hay 2 hijos que nos estamos muriendo de hambre. Mi hermano ni siquiera levanta la cabeza. Sigue haciendo un sudoku. Ya estoy acostumbrado. Cuando se abrazan, mínimo 10 minutos. Suspiro delante de la cámara. Así es nuestro día a día. Pasando hambre. Video corto 2. El regreso. Hoy hace bueno. El sol calienta con suavidad. Los 4 estamos delante de una lápida. En la foto de la lápida, una mujer mayor sonríe con dulzura. Es la Madre Esperanza, nuestra abuela adoptiva. El mes pasado, la Madre Esperanza se nos fue mientras dormía. Mi padre dice que eso es tener buena muerte, que es una suerte. Pero yo vi a mi padre llorar en el velatorio como un niño pequeño. Mi madre no le soltó la mano en todo el rato.
no dijo ni una palabra. Antes de irse, la Madre Esperanza cogió las manos de mis padres y les dijo, Javier, Lucía, habéis cuidado muy bien de esta familia. Ya puedo irme tranquila a reunirme con el director del orfanato. Mi madre deja un ramo de flores blancas delante de la lápida. La acaricia suavemente. Madre, volveremos a menudo a visitarte con los niños. Mi padre la rodea con el brazo. Están ahí de pie, con las montañas de fondo. De repente entiendo aquello que mi padre dice tan a menudo. Un hogar no es un lugar. Son estas personas. Video corto 3. Herencia. Ahora la cámara enfoca el orfanato recién reformado. Los edificios son nuevos, el patio de deportes es enorme. Hoy es un día especial. Han vuelto muchos de los chicos que se criaron aquí. Un señor con traje, que resulta ser un abogado famoso. Una mujer con bata blanca, médico en un hospital de la ciudad. Todos ellos son niños que crió la Madre Esperanza. También son estudiantes a los que mis padres ayudaron con las becas. El abogado se acerca a mi padre y hace una reverencia profunda. Javier, si no hubiera sido por las becas que tú y Lucía me disteis, ahora estaría cargando ladrillos en una obra. La doctora también tiene los ojos húmedos. Lucía, gracias por enseñarme que lo que uno quiere solo puede conseguirlo luchando por ello. Han traído montones de material escolar y equipamiento deportivo. Los niños del orfanato los rodean felices. Grabo la escena con el móvil. Mi padre y mi madre están en medio de la gente. No parecen dos grandes empresarios. Parecen dos niños que por fin han vuelto a casa. Mi madre mira a los niños, luego se gira hacia mi padre y sonríe. Mi padre, con naturalidad, le coge la mano. Ahora giro la cámara hacia mí mismo. Estos son mis padres, unos empalagosos de cuidado. Ellos antes no tenían un hogar, pero ahora, le han dado un hogar a mucha gente. Mi hermano se asoma a la pantalla y hace una mueca divertida. Fin del video. Esta es la historia de nuestra familia. Fin.